Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más al webinar que organiza la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo. Yo soy el doctor Fernando Fernández Bueno, portavoz de esta plataforma, y hoy me acompañan pues dos grandes profesionales como son José María García Basterrechea, muy buenos días, Buenos días, Fernando. y Miguel de la Guardia, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Fernando. Y el webinar lo que va a tratar es una pregunta muy sencillita, y es si nace ya obsoleto el plan integral de tabaquismo que se pretende o se ha formulado a las comunidades autónomas para presentarlo y aprobarlo mediante una ley. Ya adelanto que son las propias comunidades autónomas las que directamente esa primera entrada lo han frenado. No hemos sido quizá los médicos que estamos acusados de ser disidentes de la norma convencional, pero ya han sido las propias plataformas las que quieren revisar todo esto que se está proponiendo, que tiene, por supuesto, algunas proposiciones que son muy aceptables y otras que consideramos desde la plataforma que o no están al día o no se ha considerado toda la evidencia científica, o bien directamente ya están obsoletas y no van a poder ayudar a los fumadores que tenemos hoy en día en España. Simplemente de introducción, para ponernos en contexto, ¿dónde estamos y por qué significa este plan integral de tabaquismo? Mirad, es una cosa muy sencillita. Las consideraciones, las propuestas que se han realizado en este PIT son equiparar por ley la publicidad, promoción y patrocinio de los productos relacionados y nuevos productos existentes de los nuevos productos del tabaco, regular la venta y el consumo de productos relacionados con el tabaco con y sin nicotina. Se pretende modificar el Real Decreto 579/2017 para introducir el empaquetado genérico, la prohibición de los aditivos, promover la creación de una nueva figura impositiva económica que establezca un gravamen específico para los cigarrillos electrónicos con nicotina, control y seguimiento del consumo y la venta, tanto directa como online, a menores de productos del tabaco y relacionados, control y seguimiento de la publicidad encubierta y de la promoción en redes sociales y plataformas, y una ampliación legislativa de los espacios sin humo de tabaco y sin aerosoles de cigarrillos electrónicos y productos relacionados en determinados ambientes comunitarios y sociales al aire libre, y en ciertos espacios del ámbito privado, especialmente aquellos con presencia de menores, que se ha hecho mucho eco, sobre todo para la parte de los vehículos privados, lo que sería fumar dentro de un vehículo. Estas son las propuestas que se ven, la generalidad de las propuestas que realiza el Ministerio de Sanidad, pues con la ministra Mónica García a su cabeza y el secretario de Estado Javier Padilla, apoyando todo esto, ¿no? ¿Por qué consideramos? Porque esto no es una cuestión de una creencia, ¿no? Donde hay algún grupo de profesionales del ámbito de ciencias de la salud que creemos. No es una cuestión de creencia, es una cuestión de ciencia, es una cuestión de evidencia y es una cuestión de consideración de los diferentes puntos que hemos ido desgranando uno a uno. Y ya que lo dijo además el secretario de Estado Javier Padilla, metiéndose dentro de ese punto 5.3 del convenio marco, donde se prohíbe la reunión con entidades o con grupos que pueden ser paralelos o, digamos, sediciosos del mundo del tabaco. Eso no lo dice el punto 5.3, hay que dejarlo bien claro. Dice que estas reuniones, si se realizan, tienen que ser transparentes y que tienen que determinarse cuáles son los aspectos que se toman. Y las decisiones tienen que ser públicas, pero no dice que en ningún momento se reúnan. Es más, la reunión con profesionales del ámbito médico y científico que opinan una cuestión diferente son beneficiosas, con independencia de que puedan estar detrás de una... No. Una cosa es que la industria tabacalera
que recuerdo que es un tema legal a nivel mundial, propone algunos aspectos y otra cosa es lo que los profesionales opinan sobre ciertos ámbitos de la medicina que pueden ser beneficiosos para nuestros pacientes. No olvidemos que nosotros vemos pacientes todos los días en nuestras consultas. Esto es muy importante. ¿Por qué consideramos que ya nace obsoleto este plan integral? Mira, desde la plataforma hemos elaborado, quiero para que lo veáis todos, es, aquí, un plan integral un plan que con 10 propuestas para acabar con el tabaquismo en España, que va en consonancia con el maravilloso libro blanco que hicimos para una España sin humo en España en el 2030. Os lo voy a resumir muy sencillo porque en algunos aspectos vais a ver que sí estamos de acuerdo con el plan, es decir, cuando opinamos y consideramos ciertos aspectos no pueden beneficiar, obviamente no son todos, aquí no existe el blanco o el negro, hay una amplia gama de grises que creemos que se deben tener en cuenta. En primer lugar, en España el año que viene se van a morir 63.000 personas con enfermedades relacionadas por el tabaquismo. Ojo, 63.000 personas. Esto es como un estadio de fútbol, donde cada año fallecen estas personas, sin contar el número de fallecimientos por enfermedades relacionadas del tabaco en los fumadores pasivos. Si lo trasladamos a nivel mundial, estos son 8 millones de fumadores y 1 millón de fumadores pasivos. Esto es una cosa que hay que recalcar, ya que cuando ayudamos al fumador, ayudamos también a las familias que conviven con ese fumador. Desde la plataforma, 10 propuestas. Muy rápido y muy sencillo para entrar en el debate porque quiero que tanto Miguel como José María discutamos diversas preguntas y diversos aspectos del plan integral. Mirad, punto número 1. Fíjate, sencillo. Más impuestos para el cigarrillo de combustión. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando que el problema es el tabaco de combustión. Es decir, la guerra que se está intentando establecer es una guerra a la nicotina, una guerra a otros productos que es que directamente no tienen tabaco. De hecho, una de las equiparaciones que se quieren tener con esto son productos con y sin nicotina. Si ya el producto no tiene tabaco y no tiene nicotina, pues lo mismo es que aquello no es tabaco, efectivamente, ¿no? Entonces nosotros, ¿cuál es una de las primeras propuestas? Más impuestos para el cigarrillo de combustión. Segunda, por supuesto, mayor protección para los menores. Pues claro que sí, pero es que desde los organismos públicos se tiene que seguir la ley. No olvidemos que existe la prohibición de venta y distribución para menores, incluso online. Es que hay un grupo de adolescentes que han probado el cigarrillo, claro, y han tomado alcohol y han probado drogas, pero es que eso es una venta ilegal. ¿Dónde se tiene que poner el foco? En esa venta ilegal, por supuesto. Tercero, ampliación de los espacios sin humo. Pues claro que sí. Si es que yo estoy cansado de ver en mi hospital, a la salida del hospital o a la salida de la puerta del colegio de mis hijos, a gente fumando. Y ya es ilegal, pero se traslada a la policía un problema de salud pública. Pues nosotros estamos también de acuerdo en esa ampliación de espacios sin humo. Y, por supuesto, estamos de acuerdo con el empaquetado genérico. Claro que sí, con medidas que han tomado otros países que están a la cabeza de la lucha contra el tabaco, como son Suecia o Reino Unido, donde ellos ya llevan implantando el empaquetado genérico durante hace mucho tiempo. Pero, por fin, empezamos con los puntos que consideramos que deben incluirse dentro de este plan integral, como son, muy importantes, las soluciones realistas para los fumadores. Dejar de fumar no es sencillo y a la vista está. Si llevamos 20 años con las mismas propuestas, con los mismos pasos, dando tal, y no se ha reducido el número de fumadores, algo estamos haciendo mal. Es decir, si cada vez que estamos poniendo una propuesta estamos realizando siempre lo mismo y basando todo nuestro esfuerzo en prevención y cesación, y no cambiamos los resultados, lo que tendremos que tener en cuenta es que a lo mejor somos nosotros los que promocionamos todo esto, algo que estamos haciendo mal o algo que no estamos incluyendo dentro de estas políticas para que la gente deje de fumar. Y ahí es donde entran las herramientas de reducción del daño. ¿Por qué si desde la Organización Mundial de la Salud, con sus posicionamientos Empower
que lo promocionan, favorecen y animan a reducción del daño en otros aspectos, como es el consumo de aditivos en alimentos, en la reducción de azúcares en las bebidas, la reducción de las bebidas energéticas. ¿Por qué en tabaquismo no se favorece también esta reducción, estas herramientas de reducción del daño? Si ya las estamos haciendo en algún caso con productos que sí que están a nivel farmacológico aceptados, como son los parches y los chicles, ¿por qué no incluimos los nuevos productos de liberación de nicotina por vía inhalada, como son los cigarrillos electrónicos, como sí que están haciendo otros países, o como los nicotine pouches que están haciendo en Suecia? Pues donde claramente están teniendo resultados. En Reino Unido se han reducido 5 puntos en 3 años y en Suecia han conseguido estar por debajo de la línea del 5% de fumadores, como recomienda la OMS y la Unión Europea. Pues vamos a fijarnos en esos países que están tomando esas determinaciones. Sexta, y una de las cosas que me gustaría que nuestra ministra y el secretario de Estado nos comentara: la ciencia como base en la lucha del tabaquismo. Pero cuando hablamos de la ciencia, hablamos de toda la evidencia científica, no solo la evidencia científica en la que mi ideología está de acuerdo. Vamos a leer toda. Es más, si esto es muy sencillo. Si mi evidencia científica está equivocada, lo estoy haciendo mal o no tengo los argumentos científicos adecuados, es muy fácil rebatirla desde la razón. Es muy fácil reunirnos, exponer los argumentos y decir: esto no puede hacerse por esto está mal hecho, esto no cumple los datos adecuados. Pero, hombre, cuando ya tenemos al New England Journal of Medicine en su última publicación en el 2024 diciendo que los cigarrillos electrónicos son un método excelente para conseguir dejar de fumar, y la Cochrane lo sigue apoyando y por segunda vez consecutiva los equipara casi a los productos farmacológicos, señores, creemos entonces o consideramos que sí que existe evidencia científica suficiente para mantener esto. Es más, en el último año, hablando del 2023, hay más de 2.000 artículos científicos, pero ya disponemos de 10.000 artículos científicos donde se establece que la reducción del daño en tabaquismo es posible, es necesaria y se debería implementar para conseguir que la gente deje de fumar. Y ahí están en PubMed todos esos artículos para que la gente libremente pueda buscarlos y pueda verlos. La prevención y la cesación, como he dicho al inicio, no son suficientes y esta es la nueva medida. Tenemos que apoyarnos en el tercer pilar, que es la reducción del daño. Se establecieron unas políticas españolas excelentes, como es el que se dejara de fumar con la ley, la famosa ley de Zapatero, que se dejara de fumar, y España se puso a la cabeza con métodos novedosos. Y sin embargo nos hemos estancado ahí y hemos pasado al vagón de cola. No volvemos a tener otra fuerza y otra necesidad. Pues ¿por qué no incorporar este tercer pilar, como es la reducción del daño, en nuestras políticas y volvernos a colocar a la cabeza en estos países? Dos cositas más. Vamos a tomar como ejemplo aquellas experiencias internacionales que han tenido éxito. Tengo un compañero que es muy gracioso, que dice: oye, copiar está mal, pero hombre, si copias al que lo hace muy bien, pues hombre, dentro de que está mal, lo estás haciendo francamente, estás adquiriendo un conocimiento correcto. Si ya disponemos de países que utilizando estas herramientas de reducción de daño han conseguido reducir sus cifras de tabaquismo, vamos, por lo menos, vamos a tenerlos en cuenta. Vamos a fijarnos y vamos a decir: oye, ¿qué es lo que han hecho bien? ¿Cómo lo han hecho y cómo lo puedo incorporar? Pero claro, si directamente la frase es no quiero pasar por ahí, pues entonces tenemos un problema. Y por último, desde la plataforma reclamamos una formación específica y efectiva para los profesionales sanitarios. Es que no puede seguir ocurriendo que existan profesionales sanitarios que digan que los cigarrillos electrónicos
o que los nicotine pouches o el consumo de nicotina y el tabaco calentado son igual de malos o incluso peores que el cigarrillo de combustión. Eso lo primero es que no es verdad, o sea, es mentira. En segundo lugar, lo que denota es que no te has leído nada de la evidencia científica en los últimos 20 años. Y en tercer lugar, es que estás trasladando una idea errónea a los más de 9,5 millones de fumadores que tiene España. Es decir, esos fumadores y dicen, bueno, si esto es igual de malo, pues ya está, pues vamos a seguir como estamos. Y lo que le estás trasladando es un concepto negativo y erróneo. Si tú das una buena formación específica a los profesionales, entenderán que los productos y las herramientas para reducción del daño no son para todo el mundo. Por supuesto, igual que la farmacología no es para todo el mundo, igual que hay personas que no se pueden utilizar terapias sustitutivas con nicotina, e igual que va a haber personas que no podremos utilizar y algunos que incluso digan, yo no quiero hacer absolutamente nada, pero habrá un nicho específico de pacientes y de fumadores que sí que quieran y sean objeto de trabajo y objeto de target para aquellas herramientas de reducción del daño. El otro día puse un ejemplo muy claro y es, vamos a pensar, si todos los fumadores de España consumieran cigarrillos electrónicos. Vamos a pensarlo. ¿Qué ocurriría? Pues directamente que acabamos de reducir las cifras de cáncer en España, como ha hecho Suecia, que acabamos de reducir las enfermedades respiratorias, sobre todo enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC, que acabamos de reducir drásticamente, y todas las enfermedades cardiológicas derivadas del tabaco. Simplemente con que se haga un switch, simplemente, y se vea a los años. Y ya ahondaremos sobre la dependencia a la nicotina, que hoy por hoy la dependencia a la nicotina mata a los pacientes porque esa dependencia se consume de la peor forma posible, que es con la combustión. Pero no se conoce a nadie que haya fallecido por una dependencia a la nicotina. Es decir, nadie se ha muerto de nicotinosis, igual que nadie se muere de aumento de cafeína. Uno se toma 4 o 5 cafés y con mucho le sube la tensión. Es más, el otro día me estuve leyendo un artículo que ahora se recomienda el consumo de 3 a 5 tazas de café diarias porque reduce la recidiva, ya estoy hablando de un tema mío médico personal, en cáncer de colon, de recidiva de cáncer de colon. Es decir, pero no hay un grupo de lucha contra la cafeína, no existe ese grupo. Pero, sin embargo, sí que se están apuntando al carro en la lucha contra la nicotina, cuando la nicotina, per se, no es el problema, es lo que está creando, como ahora bien nos va a contar José María, esa adicción. Pero si esa persona es adicta, tú puedes trabajar con esa persona cuando consume esa nicotina de una manera menos dañina. Ojo, fijaos la palabra, menos dañina. El otro día me estuve leyendo un artículo de la OMS y decía que los cigarrillos electrónicos no son más, son iguales de dañinos que el cigarrillo porque contenían sustancias, pero no entendían el concepto de safe and safer, que es muy diferente. Sí, esas ideas y ese traslado es lo que nosotros creemos y consideramos que se debe mandar. 3 grandes ejes en los que debe estar concentrado el plan integral de tabaquismo. Primero, la ciencia. Sin más, la ciencia. Segundo, tomar como base la experiencia internacional en los casos de éxito. Y en tercer lugar, reforzar, por supuesto, la prevención y la cesación con el tercer pilar, que es la reducción del daño y es lo que se está viendo que tiene, que está funcionando en aquellos países que lo usan. Vuelvo a ver si lo dejan ahí. Estas es las 10 propuestas de la plataforma, lo podéis ver en nuestra web por la reducción del daño por tabaquismo.org y ahí la podéis descargar sin ningún problema. Y por último, y ya vamos a pasar al debate, no se ha escuchado a la ciencia. De hecho, la plataforma de la cual soy portavoz ha intentado en repetidas ocasiones reunirse con
aquellos legisladores, concretamente con el Ministerio de Sanidad, simplemente para exponer esto. Simplemente, vuelvo a repetir, si no llevo razón, si estoy equivocado, si es una locura, será muy fácil tirar por tierra todas estas propuestas y será muy sencillo determinar y demostrar que esta evidencia científica de la cual nosotros disponemos no es cierta. Pero no hay, y de hecho no hay un consenso ni científico ni médico en el plan. El secretario Javier Padilla ha dicho muy claramente que se ha atendido a la evidencia científica, pero no está pasando un poco como las mascarillas. No se ha visto muy bien cuál ha sido ese consenso, cuáles son los científicos y cuál es la evidencia científica de la cual se ha dispuesto. Lo estamos esperando. Y ojalá que me encantaría que fuera la mayor evidencia científica. Pero claro, si directamente ya no quieres hablar con los que opinan lo contrario, poco debate científico existe y pues no hay, como dije ya una vez, peor sordo que el que no quiere oír. Y si no me quieres oír será porque a lo mejor estoy diciendo alguna verdad que puede doler. Bueno, sin más, ya llevamos aquí 20 minutos, ya he hablado mucho y ahora vamos a dar paso a los que realmente sabéis de todo esto y os voy a presentar además como os merecéis, ¿no? El doctor José María García Basterrechea es médico experto en adicciones y especialista universitario en medicina interna y en drogodependencias. Y Miguel de la Guardia es catedrático, el profesor Miguel de la Guardia es catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia. Bueno, pues la primera pregunta que os quiero hacer es muy sencilla. Comenzando por Miguel, por ejemplo. ¿Por qué nace ya obsoleto el plan de tabaquismo de sanidad? Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo creo que lo has explicado muy bien. Es decir, hay cosas interesantes en la propuesta, no muy novedosas, porque en realidad es ahondar en políticas anteriores, pero hay carencias. La primera carencia, que es grave, es que no se cuenta con los fumadores. O sea, no se les ofrece mayor salida a los fumadores que la cesación. Y después, que hay una serie de erratas en la concepción de la estrategia. La primera errata, prohibir no será una forma de añadir aliciente para los jóvenes. Si lo prohibimos todo, a los jóvenes les encanta subvertir las normas. Es una manera de incitarles y, bueno, de hecho, cada vez observamos que hay más jóvenes que lo prueban. Con o sin nicotina, pero prueban, por ejemplo, el vapeo o se inician en estas prácticas. Estoy hablando de jóvenes, no estoy hablando de menores de edad, porque la ley no lo permite. Pero el hecho de prohibir es una forma de incentivar. Por otro lado, a mí lo que más me duele es la falta de continuidad y de autocrítica en las políticas del Ministerio. Es verdad que la ministra es nueva, es verdad que tenemos un número que tiende a infinito de ministros, pero bueno, el Ministerio, la última apuesta que hizo fue por los psicofármacos como forma financiada por el Ministerio de cesación. Ahí se gastaron nuestros impuestos y no se nos han dado noticia de cuál fue el éxito en cuanto a la cesación. Es más, las noticias que corrieron eran un poco lamentables. Parecía que los fármacos que se habían financiado pues no eran una buena solución y sí que eran una parte del problema. En ese sentido, yo creo que yo añadiría que más que ciencia, que queda como muy difuso, lo que sí que hay que hacer es aportar datos. Datos, no opiniones, datos. Y es verdad que casi todos los centros médicos tienen una unidad de tabaquismo. Bueno, pues esas unidades de tabaquismo que emitan informes sobre el éxito en la cesación del consumo de tabaco de combustión que tienen las distintas alternativas que tenemos. Es decir, los parches, los chicles, el tabaco calentado, el vapeo, los psicofármacos. Vamos a ver qué éxito tienen
cuanto limitar el consumo de tabaco o reducir, acabar con el consumo de tabaco de combustión. En ese sentido, yo creo que si no aportamos datos, pues no estaremos apoyando un pie en tierra firme antes de dar el siguiente paso. Corremos el riesgo de meter la pata. Por lo tanto, primera idea, prohibir por prohibir en nuestras sociedades no parece que sea una buena alternativa. En segundo lugar, prohibir por ideas y no basándonos en datos tampoco. Y luego estamos olvidando una evidencia que va más allá incluso de la consideración de la reducción del daño, que es la gran olvidada, la reducción del daño es la gran olvidada por el Ministerio. Es decir, bueno, del mal, escoger el mal menor. Pero además lo que sí que es importante es tener en cuenta algo que es una evidencia para todos, y es que lo que mata es el humo. La nicotina crea adictos. Es verdad que yo no soy partidario de la adicción, pero bueno, lo que no podemos es prohibirle a la gente que consuma nicotina. Dentro de los niveles legales que están establecidos en este país, que son bastante razonables. Por lo tanto, creo que se ha cosido una medida ministerial con puntadas demasiado gruesas y habría que hilar un poco más fino, y en ese sentido confío en que las comunidades autónomas, que son las que tienen, porque también hay que tener en cuenta que el ministerio es un ministerio sin competencias, las que tienen transferidas las competencias son las comunidades. Espero que aporten mayor sensatez y que un poco modifiquen los datos. Bueno, tampoco quiero extenderme, Fernando. No, vamos, es que clarito, pues lo que estamos diciendo, es decir, tú quieres, y lo has especificado muy bien, ciencia, pues que suena ahí, no, datos. Yo me quedo claro con estos datos y según esos datos los manejo. Y a partir de ahí podemos tomar decisiones. Y yo no digo que esas decisiones tengan que ser exactamente todo. No. Vamos a llegar a un acuerdo. Oye, y habrá alguna decisión que estará al 50-50 y habrá que tomar un acuerdo. Pero como bien dices, datos y decisiones basadas en datos objetivos. No decisiones basadas en mi ideología, en los datos que a mí me apetece utilizar y el resto pues no tiene nada que ver. José María, ¿tú qué opinas sobre este plan, este PIT, ¿no? El PIT me ha hecho gracia porque cuando estábamos hablando decíamos PIT obsoleto y nos sonaba un poco así medio gracioso, ¿no? Entonces pues hemos dicho plan obsoleto, ¿no? Plan integral de tabaquismo. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad, primero gracias por toda la presentación porque quedan claras las realidades de cómo está la situación del tabaco en España y por dónde ha ido este plan. Al margen de esto quiero hacer varias precisiones. Una, que bienvenido sea, que después de 15 o 20 años se tomen medidas, enhorabuena. Que hay medidas en el plan que son interesantes en prevención y en cesación, maravilloso. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos contra el tabaco, que es un enemigo mortal, que como decía, mata a más de 8 millones de personas en el mundo cada año, realmente es un problema grave de salud pública. Sobre este problema hay que actuar y no dejarlo que se extinga o que otros países vayan tomando decisiones y nosotros quedarnos como estamos, uno de los países que mayor prevalencia de tabaquismo tiene en Europa. Por lo tanto, enhorabuena porque después de tanto tiempo se hagan cosas. Dicho esto, hay que transmitir una realidad y es que este plan nace, en mi opinión, con importantes deficiencias. Algunas ya se han quedado señaladas. Una, y muy importante, es que ignora al 50% de los fumadores. Aproximadamente un 65% de los fumadores quieren dejar de fumar, pero hay una cantidad importante que no lo consiguen y otros que no quieren dejar de fumar. Y eso es aproximadamente un 50% de las personas que fuman en nuestro país. Por lo tanto, no dar políticas ni ninguna propuesta más allá de lo que es la entrevista motivacional y cuando se encuentren decididos que vengan, que nosotros los trataremos,
La realidad es que es una forma de ignorar al 50% de las personas que tienen un tabaquismo. Además, ignoran los informes, como decía, científicos y los avances conseguidos en el mundo. Tenemos varios países, Suecia, Japón, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, que están ya avanzando de forma importante y consiguiendo grandes avances en el tratamiento del tabaquismo. Todo esto se ignora, igual que se ignoran a todos aquellos que tenemos una posición científica, o por lo menos eso pensamos, a la luz de los cientos, de los miles de trabajos y de las guías importantísimas que ya están escritos y de los planes de otros países, que consideramos que además de la cesación y de la prevención, que son políticas fundamentales de atención y de tratamiento del tabaquismo, es necesario algo más. Se han quedado cortas estas políticas. De hecho, en la encuesta Edades del Ministerio de Sanidad del Plan Nacional de Drogas, publicada en marzo de 2023, encontramos que hay un aumento pequeñito, pero un aumento entre los españoles de 15 a 64 años. En el 2022 hay un 33,1% de fumadores diarios, mientras que 15 años antes era un 32,4%. Quiere decir que con las políticas actuales no hemos avanzado. Si hacemos lo mismo, ocurrirá lo mismo. Perdón, por lo tanto, algo tendremos que hacer. Y esto, de alguna manera, no de alguna manera, de forma evidente y clara, ha sido cercenado. Nadie que opine diferente a una opinión que en este momento es mayoritaria entre las personas que se han reunido para hacer el plan integral del tabaquismo en España, nadie tienen una opinión diferente. Si la tienen, no la han manifestado. Por lo tanto, hay una importante deficiencia. Y finalmente hay otra deficiencia, o por lo menos algo que no lo veo claro, y es, ¿existirá dotación económica? Porque, a fin de cuentas, las propuestas son ambiciosas, incluso pretenciosas. Me parecen fantásticas muchas de ellas a nivel de atención, pero en el tiempo que yo he trabajado, desde 1986 hasta 2018, en tratamiento de drogodependencia y en tratamiento específicamente de tabaquismo, no hemos conseguido una dotación económica, ni siquiera una formación significativa de nuestros profesionales. De la noche a la mañana, de aquí a 2025, ya vamos a bajar 3 puntos y por arte de Birli Bisloque, si me permiten la expresión, vamos a tener aquí una magia. Dudo de que esto realmente sea posible. Y finalmente, y luego lo avanzaremos más, el mero hecho de que políticas tan importantes y tanta eficacia en todo el mundo, bueno, en el mundo que lo utiliza, está dando para disminuir el tabaquismo, también en jóvenes, ¿qué va a pasar? Si demonizamos esas alternativas, si las prohibimos, pueden ocurrir dos cuestiones. Una, mercado negro; otra, que al final sea más sencillo seguir fumando. Y nos podemos encontrar con la responsabilidad que, gracias a estas medidas que no se toman, gracias a las medidas que se pretenden tomar, no bajemos el número de pacientes, de personas fumadoras y, en último extremo, hay una responsabilidad sobre esos miles de muertos que van a ocurrir a lo largo de los años si no hacemos lo que tenemos que hacer. Más o menos. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, vamos, claro, clarinete y aportando el resto de puntos que no habíamos tratado ni Miguel ni Miguel ni yo. Quería haceros un poquito para dejar claro y ya hacer un poco de trabajo de formación, ¿no? Para todos aquellos que pues, están conectados en la web y que a lo mejor no saben bien estas diferencias que nosotros, que nos hemos leído ya muchos trabajos, mucha bibliografía y lo tenemos muy claro, a lo mejor hay personas que nos están viendo, periodistas que están conectados y a veces dicen, bueno, pero vamos a ver. ¿Qué es esto del cigarrillo de combustión? Bueno, pues el cigarrillo convencional
y qué es un producto de reducción del daño. Entonces, el plan equipara los productos de reducción del daño con el cigarrillo de combustión. Ojo, siendo cosas diferentes, totalmente diferentes. ¿Esto os parece un error en términos de salud pública? Miguel, ¿qué te parece a ti? A mí me parece una barbaridad, porque no se pueden lanzar afirmaciones que se pueden comprobar fácilmente en el laboratorio sin recurrir a los números, a los datos. Es verdad que necesitamos también unas metodologías de investigación. Antes pedía datos de cesación o cambio de hábitos en los fumadores a través de las unidades de tabaquismo. Por otro lado, tendríamos que propiciar estudios que permitiesen, primero, establecer qué es el consumo, cuál es el consumo de tóxicos por parte de fumadores, vapeadores, las personas que tienen o que usan tabaco de calentado no quemado. Entonces, tendríamos que desarrollar esas investigaciones que permitiesen evaluar qué niveles de tóxicos, porque hay que tener en cuenta también que el veneno es la dosis, primera cosa. Y después hay que ver si todos los venenos que están dentro de un cigarrillo de combustión se mantienen dentro de las otras prácticas. No podemos decir, si se lleva a la boca es igual. No, eso sería una simplificación que no parece correcta. Por otro lado, es verdad que hay que potenciar esos estudios que permitiesen saber qué tóxicos se están consumiendo, cómo esos tóxicos se están metabolizando y en la sangre, en la orina de los fumadores activos. Hay compuestos que nos sirvan de marcadores para establecer un riesgo de enfermedades que no existe en el no fumador. Porque también es verdad que hay muchas moléculas que un poco se producen a partir del consumo de tabaco, también se producen en nuestro organismo por efecto de la contaminación de nuestras ciudades. Y ahí ya no es posible echarle la culpa al tabaco. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está dañando la salud del fumador de tabaco de combustión y ver si eso sigue presente en las otras prácticas. Ahí nosotros desarrollamos el uso de sondas de gases que nos permitían ver a través de la monitorización del aliento de fumadores y de no fumadores, de fumadores activos y pasivos en espacios cerrados, nos permitían evaluar la exposición. Pero, por otro lado, también tenemos que ver qué ocurre con los fumadores pasivos. Hablamos de, pasivo es todo el que no está realizando una acción. En el caso del fumador pasivo tenemos evidencias científicas. Nosotros nos encontramos un caso dramático. Era un matrimonio bastante mayor que el marido había fumado toda la vida y su esposa no había fumado nunca. Los marcadores de riesgo de enfermedades en orina de los dos eran idénticos y decíamos, a ver, su mujer le está engañando, está fumando a escondidas, y la mujer nos juraba que no había fumado nunca. Dejó de fumar el marido en presencia de su esposa y vimos que los marcadores cayeron en picado. Entonces, es claro que existe el fumador pasivo. La duda es, ¿existe el vapeador pasivo? Como concepto sí, es el que no vapea y tiene al lado a alguien que lo hace. Pero vamos a controlar su sangre, su orina, vamos a controlar su estado de salud. A mí me da la impresión, por lo que hicimos con sondas de gases, que la persona que no vapea recibe unos niveles de partículas en suspensión, de monóxido de carbono, de compuestos orgánicos volátiles, tremendamente reducido en comparación con este mismo individuo cuando está en presencia de un fumador. Es decir, el vapeador pasivo soportaría una presión mucho menor que el fumador pasivo. Es decir, estamos hablando aquí de 20 veces, de 10 veces el nivel de reducción. Es decir, estamos hablando de un orden de magnitud
el nivel de exposición a esos tóxicos. Y por otro lado, yo aprovecho esta ocasión para pedir financiación. No solo financiación, más que financiación, lo que necesitaría serían voluntarios. Me encantaría disponer de vapeadores pasivos, es decir, personas que convivan con alguien que vapea o con alguien que fuma tabaco calentado, que normalmente lo hace en su presencia porque no hay la necesidad de ocultarse o porque no hay un hábito de salirse al balcón. Y entonces me gustaría controlar la orina, la sangre de estos pacientes. Y también ver cuál es una prueba de esfuerzo, una valoración del volumen pulmonar, la capacidad pulmonar. Es decir, vamos a obtener datos, vamos a estudiar los temas, porque antes de proponer medidas, pues habrá que basarlas en estudios previos. ¿Dónde están esos estudios previos en España? Es verdad, en la literatura los hay, pero me da la sensación de que, aunque los haya en la literatura, se han leído poco. Bueno, de hecho, hace ya de esto por lo menos 5 años, en una reunión que tuve con la antigua directora de Salud Pública, la primera propuesta que le hice fue por qué no el Ministerio proponía un estudio a 5 años. Fíjate, tan sencillo era: controla fumadores y controla a gente que utiliza el cigarrillo electrónico. Y a los 5 años ves los resultados, compruebas pues tasas inflamatorias, un montón de datos. Y la respuesta, Miguel, por eso me ha gustado mucho, dice, pido voluntarios, financiación y de todo, y me encantaría que te lo proporcionaran porque es la única manera de estudiar y de trabajar, y además si se lo proporciona un organismo público que en teoría no sea sospechoso del convenio del punto 5.3, pues excelente. A ver si nuestro ministerio pues recoge el guante, ¿no? O las universidades, ¿no? La respuesta en aquel momento fue no. Y le dije, pero no, ¿por qué? Y dice, no nos lo planteamos. Digo, pero es que sería una maravillosa medida para armarte, incluso presuponiendo que lo que tú tienes te va a corroborar, armarse de datos y armarse de argumentos para terminar diciendo, señores, me parece muy bien lo que hagan otros países, pero en España no funciona. Bueno, pues por lo menos tendrías tus datos. Pues la respuesta fue que no. Y de hecho llevamos 20 años sin estudios, sin trabajos, ni desde la SEPAR, ni desde la CNPT. No llevamos trabajos, las únicas encuestas que se hacen son encuestas epidemiológicas, y recuerdo que la última propuesta educacional del Ministerio de Sanidad en el 2018 fue un anuncio televisivo que encima era mentira. O sea, comenzó con una mentira y que tuvo que ser retirado. O sea, que ya para colmo, que jolín, que vas a hacer un único anuncio en varios años, ¿no? Así que, efectivamente, nosotros en la plataforma estamos totalmente de acuerdo con algunas propuestas que ha hecho el Ministerio. Si es que parece que es que decimos a todo que no. Al contrario, maravilloso algunas propuestas, pero otras necesitamos argumentos y necesitamos forma y mirando a los países que tenemos al lado, oye, ¿y por qué no hacen? Es que otros tampoco lo hacen. Bueno, pues a lo mejor que se tienen que poner las pilas. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? José María, te quería hacer una pregunta. Mira, el plan, como estamos viendo, pues parte de los estudios, de los datos, no se han incluido, tanto en torno a los productos de reducción del daño como a las experiencias internacionales. Para los que están conectados a este webinar, ¿qué evidencia científica existe en torno a los nuevos productos como herramienta para dejar de fumar, ¿no? Ya Miguel nos ha contado que claramente por los estudios que existen en aerosoles son menos dañinos, es decir, se establecen los anglosajones, hablan de un 95%, entre un 90 y un 95% menos dañino. Miguel nos ha estado contando los datos que él dispone. Tú, José María, ¿qué evidencia científica has podido comprobar sobre estas nuevas herramientas para dejar de fumar? Hay decenas de trabajos, miles,
y realmente no he hecho una valoración en PubMed como si fuera a hacer una tesis doctoral, no he hecho una revisión bibliográfica tan a fondo, pero hay varios estudios que tienen importancia decisiva. Por una parte, el encargado por el Ministerio de Salud inglés, que lo ha dirigido el King College, que lo publicaron en 2022, que tiene 1.400 páginas, y es un estudio de control evolutivo del vapeo de nicotina en Inglaterra, y que claramente tienen 2 o 3 conclusiones fundamentales. Vapear representa una pequeña fracción del riesgo de fumar, hay un 90-95% menos de productos tóxicos. En una entrevista realizada al actual presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo en el Diario de Mallorca, ahora en febrero, con razón de un congreso de médicos de medicina primaria, él mismo decía que el tabaco calentado tenía unos 600 productos y no los 6.000, 7.000 que tiene el tabaco de combustión. Es decir, son conscientes las personas que están en esta reunión. Imagino que Paco Pascual no estaba ahí porque él acaba de llegar a la presidencia de este comité, pero son personas que trabajan aquí y hay mucha gente que es consciente de que el tabaco calentado y mucho más los cigarrillos electrónicos tienen una cantidad ínfima de productos tóxicos. ¿Son inocuos? No, es mejor no fumar. ¿Son perjudiciales para la salud? Probablemente. Es otra cuestión que habrá que verlo, porque cuando una persona deja de fumar, los efectos de recuperación del tabaquismo en su organismo tardan a veces 10, 15 años para los efectos cardiovasculares y hasta 20 años para que sean semejantes a nivel de cáncer. Por lo tanto, cuando una persona deja de fumar, no hay un antes y un después en el sentido, ya me he curado. No, todavía pasarán muchos años y por lo tanto habrá que hacer estudios evolutivos para discriminar cuánto de riesgo hay en el tabaco que se fumó y cuánto de riesgo hay en los cigarrillos sin combustión o en los cigarrillos electrónicos. Pero en cualquier caso, todos los estudios, y Miguel lo tiene claro, y como catedrático y como estudiante del tema, se sabe que son un 90-95% como mínimo menos dañinos. Y esto está reflejado en el estudio realizado en Inglaterra. Los estudios, el metaanálisis de la Cochrane, aunque dice que todavía faltan estudios, no vamos a decir que ha dicho que esto es maravilloso para siempre, jamás, todavía faltan estudios evolutivos, pero tienen evidencia de certeza moderada que el tabaco, los cigarrillos electrónicos con nicotina son tan eficaces como otras técnicas para dejar de fumar y no detectaron efectos perjudiciales de los cigarrillos electrónicos con nicotina. Luego tenemos la guía NICE, tan importante y aceptada para todo el mundo, para casi todo. Sin embargo, cuando ya hablan de tabaquismo, cuando hablan de la prevención del tabaco, esta ya no vale. Seamos serios. Sí, Seamos sí, serios. Es una guía importante que transmite con claridad que los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina pueden ayudar a las personas a dejar de fumar y tienen una eficacia similar a otras opciones para dejar de fumar. Y los grandes daños causados por fumar son bien conocidos y el comité acordó que es poco probable que los cigarrillos electrónicos puedan causar niveles similares de daño, aunque faltan estudios porque, claro, es muy difícil la discriminación de qué es lo que yo he heredado del tabaco y cuáles son los daños posibles. Pero la realidad es que estamos ahí. Si se me permite una comparación difícil, pero importante, en 2022, creo recordar, se aprueban a velocidad de vértigo las vacunas para el COVID. No habían pasado todos los estudios que anteriormente se pasaban, pero era tan importante el riesgo que se aceptan que no sabemos lo que va a pasar y hay un control estricto de lo que pueda pasar. Han sido eficaces para evitar millones de muertos. En algún estudio de oncología, lo saben mejor que yo, se cerró el estudio para el GIS,
tumor del estroma gástrico, había un estudio doble ciego o triple ciego y se suspendió porque en un grupo morían todos los pacientes y en el otro vieron que no se morían, con lo cual de pronto se suspende porque la ciencia tiene que iluminarnos, tiene que ayudarnos a avanzar. Y la duda metódica de Descartes es lo que nos va a permitir que avancemos. Cuando se niega esta duda, cuando tengo certeza, empiezo a ser esclavo de unos pensamientos que para nada son científicos. Y temo que en algunas personas esto pudiera estar ocurriendo. Y luego hay un estudio recién publicado que es el informe sueco, dirigido entre otros nada menos por Carl Fagerström, que no creo que después de 40 y tantos años dedicado al tabaquismo sea modelo de duda de estar influido o abducido por las tabacaleras. Es un estudio fundamental. Ellos llevan más de 40 años utilizando el tabaco oral, el snus, prohibido no sé por qué razones por la Comisión Europea. No lo sé, no termino de entenderlo. Pero es que, Luchas económicas al final. claro, me imagino. Pero desde 2015, además han ampliado la oferta a los cigarrillos electrónicos. Y entonces han visto una realidad y es que los productos libres de humo son mucho menos dañinos, que tienen un 95% menos de riesgo y que tienen que implementar, y lo han hecho en su país, implementando decisiones políticas con, digamos, con favoreciendo que se utilicen estas alternativas y no el tabaco de combustión, haciendo más accesibles, más asequibles y más aceptadas estas alternativas, es decir, favoreciendo económicamente. ¿Y esto qué ha conseguido? Que en 15 años, desde 2009 hasta ahora, han bajado un 150% la reducción del consumo de tabaco de combustión o de tabaco de cualquier otra, pipas, etcétera. Y eso significa más de un 40% de descenso de cánceres, un descenso similar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades pulmonares. No tengo los datos de cuánto menos de enfermedades cardiovasculares, que son las 3 causas fundamentales de muerte por tabaquismo, aparte de otros cientos de alteraciones. Por lo tanto, sin extenderme más en los muchos trabajos que hay, estos son trabajos fundamentales. Quien quiera puede analizar. La propia FDA ha asumido que son productos de riesgo modificado, que son productos que pueden ayudar. Es decir, ahí estamos y el que quiera ver lo puede ver. Y el que no quiera verlo, pues bueno, pues no sé si entramos en una fase de oscurantismo y diferente, pero yo creo que hay muchos científicos que, aunque están avalando el plan actual, saben que se queda corto y creo que deben dar un paso más porque es un compromiso ético y moral con la sociedad. Por supuesto. En estos casos, además, dar un paso adelante y ser valiente es difícil. Y aquí estamos 3 profesionales que a veces vivimos en nuestras propias carnes, digamos, ciertas presiones o ciertas animadversiones. E incluso yo, hablo por mí, ya he visto publicado en algunos medios ciertos aspectos un poco negativos. Es que, a ver, ¿por qué hace esto? No puedo... Bueno, cosas que, con lo cual siempre estoy abierto a hablar con los medios de comunicación, a explicar todo esto. Y lo que digo siempre, porque no se, fíjate, tan sencillo, porque no se organiza un debate abierto, público, se abre y gente que opina, que cree o considera o tiene datos que las herramientas de reducción del daño no funcionan para España, y aquellos que pensamos que sí. Se organiza un debate, se habla, se expone públicamente, que para eso se llama transparencia, lo discutimos, ponemos los datos sobre la mesa y trabajamos sobre ello. Pero si es que el objetivo que tenemos todos es nuestros pacientes, que es lo que a veces parece que se olvida cuando se intenta tapar, ¿no? Digo, o sea, lo leo explícitamente, o sea, desde la plataforma hemos tratado por todos los medios, escribir, hablar, telefónico, mail, es decir, bueno, con lo que tenemos disponible, no tenemos financiación ni nada, pues nada. Hacer llegar las propuestas, o sea, estas 10 propuestas, 10 líneas a sanidad, sin obtener respuesta. Fíjate, yo no te digo nada. No es que digan,
no estoy de acuerdo con sus planteamientos o considero que no se aportan los datos suficientes. No, sin respuesta. Y representante, sin embargo, vuelvo nuevamente a Javier, ¿no? Que está, además es médico de familia, es un compañero de profesión, con lo cual, y Mónica García es médico también, es anestesista. Es decir, son dos compañeros de profesión que, aunque ahora mismo no estén con temas asistenciales, en algún momento de su vida lo habrán hecho y sabrán de la importancia que tiene, como bien ha dicho Miguel, los datos y contrastar las dudas. Lo que hacemos todos en nuestros congresos médicos no es decir, esto es lo que se hace y lo demás no vale. No, esto es lo que hacemos aquí, a ver qué hacen en los ingleses, a ver qué hacen los japoneses y en mi caso en cirugía, cómo se tratan los pacientes chinos, que tienen otra morfología, otra funcionalidad y otro sistema nacional de salud, pero las técnicas quirúrgicas, algunas las podemos implementar en nuestros pacientes, sobre todo en prevención del riesgo, del riesgo oncológico. Bueno, pues dicen, los representantes del ministerio nos dicen directamente, y así lo han explicitado en Twitter, que el PIT se ha aprobado con pleno consenso social y con la aplicación del artículo 5.3 del CNMCT, que establece que los gobiernos deben velar para protegerse de las injerencias de la industria tabaquera. Parece muy bien y que me parece bien que quieran hacer esa ingeniería. Esto recuerdo que es un consenso de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo, que no es una cosa establecida de la industria tabaquera, que por otra parte en todos los países es legal, es un tema legal. Es decir, que a veces se le quiere poner una valla a algo que tú directamente promocionas y de la cual obtienes unos réditos por impuestos que se colocan. Como justificación para reunirse con cualquiera que apoye la reducción del daño por tabaquismo. ¿Vosotros consideráis industria tabaquera? ¿No? ¿O qué opinión os merece esta justificación y por qué creéis que no? Miguel, levanta la mano. A ver, Fernando, dos cuestiones. La primera, estoy totalmente de acuerdo en que puede haber una crítica en cuanto a algunos estudios publicados sean estudios de parte, es decir, que una empresa como por ejemplo Philip Morris, desarrolló muchos estudios bien documentados, pero bueno, era investigador y parte interesada. Es que la forma de combatir contra los estudios de parte es propiciar tus propios estudios como ministerio, pues apóyate en una serie de profesionales y lanza un estudio en el que no haya ninguna posibilidad de pensar que el dinero viene de otro sitio que no sean los fondos públicos. Bueno, la segunda razón por la que te pedía intervenir es porque veo que están saliendo algunas preguntas y hay una pregunta que se repite con respecto a vapear sin nicotina. Yo creo que a esto también tenemos que dar respuesta. A ver, vapear sin nicotina es una tontería. ¿Por qué es una tontería? Porque el vapeo, y creo que eso lo olvida el Ministerio, tiene que ser una salida, una puerta de salida al consumo de tabaco de combustión, no una puerta de entrada a una práctica recreativa nueva. Entonces, a ver, ¿para qué respirar una mezcla de glicerina y propilenglicol y agua con un aroma en lugar de respirar aire puro? Por favor, que nadie consuma vapee sin nicotina, sino como última etapa. Yo siempre recomiendo a mis amigos que se han pasado al vapeo, les recomiendo que no carguen ellos su propio vapeador, que confíen en alguien que les quiera para que les rellene el sistema y a esa persona que le vaya disminuyendo la dosis, de manera que un buen día le dirá, oye, si es que lo que estás vapeando es nada, lo que mantienes es la gestualidad del vapeador, pero ya no estás, tu dependencia de la nicotina se ha perdido. Esa es también una ventaja que ofrece el vapeo, el controlar el nivel. Pero contestando dos de las preguntas que han surgido, por favor, que esto no sea el inicio, que sea el final de un proceso que nos lleve desde montones de años de consumo de tabaco de combustión a vapear como alternativa, a llegar a un momento en que ni siquiera se necesite la nicotina. Hay un par de preguntas más, no las he leído todavía. No, hablan de las preguntas concretamente todas ellas, excepto la última de Celeste, que es un poco larga. Las anteriores dicen,
he terminado con tabaquismo de 33 años, ahora vapeo sin nicotina y mi pregunta ¿es perjudicial vapear sin nicotina? Yo creo que, Miguel, lo has explicado correctamente. Lo digo para Sí. todos, efectivamente, vapear sin nicotina, por supuesto que es todo lo que sea inspirar algo que no sea el aire puro de la naturaleza, incluyendo la boina que tenemos a veces. Yo estoy aquí en Madrid y esa boina no es lo más beneficioso. Lo ideal sería irnos al campo y respirar el aire puro, pero bueno, entrando. Vapear sin nicotina debe ser el último paso cuando hemos pasado esas reducciones de la dependencia a la nicotina. Vapeo sin nicotina y termino, como tú me dices tú, diciendo, bueno, ¿y para qué estoy yo vapeando? Y dejo el vapeo, que sería el último paso. Siempre apoyado por los profesionales médicos, porque esto es otra de las cosas que sí que dice la Cochrane también, es que es mucho más sencillo dejar de fumar con herramientas de reducción del daño cuando existe detrás un profesional de la salud, que es lo que ha hecho muy bien el Reino Unido, formar a sus médicos, a sus general practitioners y decirles, oye chicos, hay un grupo de pacientes que le podéis prescribir, animar a hacer el switch, el cambio al cigarrillo electrónico, pero tenéis la obligación de seguirlos. Como bien dice, los sigo y expongo luego mis resultados, que ellos todos los años dicen, tanto número de fumadores, tanta gente vapeando, estos son mis problemas de salud. Eso es lo que hace un país serio, un país con una conciencia además sobre tabaquismo, pero es que ya la tiene de hace muchísimo tiempo y ellos ya pasaron por esta etapa del empaquetamiento genérico, el aumento de los impuestos al cigarrillo de combustión, etcétera. José María, tú que simplemente ya nos quedan 2 minutitos para terminar concluyendo, ¿qué opinas tú de esto que estamos comentando? Sobre el tema de la pregunta que hacías anteriormente, evidentemente mi única relación con la industria tabaquera es que hace 38, 40 años fumé. Esa es mi única relación. Mi motivo para estar aquí y defender estas alternativas es un motivo ético y moral. Es mi compromiso con la sociedad como médico de defender todo aquello que considero que es ético y que es beneficioso para la salud, para la mortalidad de las personas que fuman. No hay otro motivo. Realmente esto es un compromiso que a veces trae complicaciones, que permite que a veces sea marginado en algunos foros porque parece que cuando se lleva una opinión diferente a la que en este momento en este país es mayoritaria, pues pudiéramos estar en algún momento, digamos, simplemente rechazados por no utilizar palabras más gruesas y que esta es una realidad que hay que revertir como sea. Al margen de esto, que para mí es evidente que no tengo ningún interés y que defendemos lo que la ciencia dice, hacer 2 o 3 comentarios más. En el informe se dicen 2 cosas que me llaman la atención. Uno, que está basado en la ciencia, solamente comentan 5 trabajos que tengan que ver con esta alternativa, y son 5 trabajos en la bibliografía que presentan que hable del tabaco sin combustión y es para criticarlo, o del tabaco o de los cigarrillos electrónicos. Por lo tanto, un trabajo científico que rechaza cientos, miles de trabajos y de planes es un trabajo incompleto y por lo tanto que no cumpliría los estándares. Y luego hay una cuestión que, como no tenemos tiempo, sí quiero comentarla. Es que se dice continuamente que es la puerta de entrada de que los jóvenes empiecen a fumar. Y esto no está demostrado en ningún sitio, pero con los mismos datos que el plan plantea, nos están contando que, según el Eurobarómetro, los jóvenes de 15 a 24 años han bajado del 26,9% a un 15% en poco más de 10 años. Y la población escolarizada de 14 años a 18, la prevalencia ha descendido a menos de la mitad desde la ley de 2010. Una de dos. Si además han aumentado los jóvenes que están utilizando el cigarrillo electrónico, hay una contradicción formal de los datos. Si está disminuyendo, si es que va a disminuir en los próximos años, ¿cómo diablos decimos que es la puerta de entrada? No puede ser la puerta de entrada algo cuando los datos estadísticos publicados por el Eurobarómetro y por el propio Ministerio indican todo lo contrario. Me hago una pregunta. ¿Será que los jóvenes están probando algo como prueban tantas cosas y que precisamente por esto están disminuyendo el consumo de tabaquismo? Sería una pregunta que hay que plantearse, que
es un motivo más de estudio para ver por qué se están consiguiendo, porque evidentemente la población general no está bajando de forma significativa. Para ir finalizando, simplemente quiero puntualizar las últimas preguntas que nos han realizado sobre el vapeo sin nicotina, ¿no? Entonces, hay que entender, y volvemos a repetir, estamos hablando de la utilización no de una forma lúdica del vapeo, sino de una herramienta para aquellas personas que son fumadores. Entonces, esto es importante también dividirlo. Es decir, una cosa es que, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes ibas a una boda y te fumabas el puro de la boda. No eras un fumador. Es decir, la gente le daba 4 caladas, hacía allí la tontería, de la misma manera que un día estás viendo un partido y te tomas un combinado, que no eres alcohólico por eso, ¿no? Es decir, los consumos puntuales, los consumos lúdicos esporádicos es importante. De aquello como nosotros podamos utilizar. ¿Por qué se tiende ahora a hablar de estos consumos lúdicos? Porque se está diciendo que es una cosa que no sirve para otra cosa, que es igual de malo que fumar, etcétera. Si nosotros, los profesionales de la salud, el ministerio, los medios de comunicación, entendieran que esto es una herramienta, yo no veo a nadie por ahí comprándose parches de nicotina si no son fumadores. Yo no veo a nadie a un joven entrando a una farmacia y pidiendo un chicle de nicotina porque le apetece probar. No, porque se les ha explicado y les han hecho entender que eso es un producto, una herramienta para que la gente consiga dejar de fumar. Si nosotros hiciéramos lo mismo, es decir, si durante unos cuantos años de educación, de conciencia, de apoyo a los profesionales de la salud, entendiéramos que esto es una herramienta bien cogida, bien salvaguardada y bien enfocada para aquellos fumadores, no voy a decir que se acabaría con el consumo lúdico completamente, igual que no se va a acabar con el consumo completamente de tabaco, incluso ilegalizándolo a nivel mundial. Siempre habrá un mercado negro, alguien que quiera probar, alguien que quiera hacer algo diferente, pero sí que conseguiremos que esa conciencia de aquellas personas pueden determinar que esto es una herramienta para conseguir dejar de fumar. Vapear sin nicotina, volvemos a repetir, utilizándolo como herramienta para dejar de fumar, es el final. ¿Cuánto de dañino es? Pues la cuantificación de su daño no está determinada porque no existe un estudio que lo determine. Pero sí que los países como Suecia, que después de 50 años utilizando el snus, que son esas bolsitas de nicotina, los nicotine pouches, y llevan 50 años utilizándole, sí que han cuantificado ese riesgo y ese daño. Y esa cuantificación la tienen, que han reducido un 40% sus cifras de cáncer, que tienen una población que no supera el 5%, creo que estaba establecida entre el 2,2 en varones y el 3,3 en mujeres, una cosa así, curiosamente al revés, que suele ocurrir en el resto de los países, y que claramente habían conseguido reducir sus cifras de problemas de salud. Entonces, vamos, ¿queremos saber cuánto es eso? Vamos a analizarlo. Ahí está en la mano. Universidades públicas, Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, medios de comunicación, que ahí lo tenéis. ¿Estamos todos interesados en que la gente deje de fumar? Vamos a hablarlo, vamos a organizar un debate público a todos aquellos que estáis ahí y lo hablamos, llevamos nuestros datos, explicamos, hablamos sobre el consumo en adolescentes, cómo podemos prevenirlos, cómo podemos trabajar sobre ellos, por qué lo que está diciendo José María, oye, es que es una puerta de entrada, jolín, y la gente que está probando no aumenta las cifras de tabaquismo en adolescentes. Vamos a tener los datos y comentarlo todo esto, ¿no? En fin, que creo que nos sigue quedando mucho trabajo que hacer. Por nosotros, desde la plataforma de la cual soy portavoz, vamos a seguir trabajando, luchando para que, por lo menos que se nos escuche, que se entiendan nuestras propuestas, que las tenemos en la web, que se pueden descartar, es que se puede leer una a una, con bibliografía acompañante, que se puede determinar, y hablándolo, escuchándolo y debatiendo. Queridos José María y Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana del Día del Padre. Si sois padres, felicidades. Felicidades a todos los padres que estáis por allí detrás.
tenemos mucho trabajo. Creo que los profesionales, como ha ocurrido en otros puntos, no debemos cejar en nuestro empeño de demostrar y escucharnos y mediante argumentos poder debatir y discutir. Que lo que queremos y lo que buscamos es que pues, la gran mayoría de nuestra población conseguir la utopía del 0% es difícil, pero ahí para eso existen las utopías, para intentar tocarlas, pero tenemos que intentar ir reducir esas cifras de tabaquismo que tenemos en España, que hoy en día estamos, según variando las comunidades, pero estamos entre el 26 y el 40% en algunas comunidades autónomas, como son Badajoz Extremadura y el Principado de Asturias, ¿no? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A todos los que habéis estado en la web, un saludo muy fuerte. Os esperamos en otro webinar que hagamos desde la plataforma y os animamos a que continuéis pues, realizando y alzando la voz y realizando pues, todos los estudios que estén disponibles. Recordad, los que conozcan a vapeadores pasivos, por favor, ponerse en contacto con Miguel de la Guardia y aquellas entidades públicas y aquellos que quieran pues, apoyar a investigadores que simplemente quieren recoger datos. Ahí tenéis a Miguel de la Guardia, magnífico catedrático y con unos datos estupendos. Un saludo muy fuerte a todos, feliz Día del Padre y vamos a luchar por esa España sin humo en el 2030. Hasta luego. Muchas gracias.